mala consejera, o sea, no hay que meterse porque sí, si falta la formación suficiente, y formación digo, no basta, formación intelectual, sino que tiene que ser una formación psicológica y espiritual, y no meterse innecesariamente. Por eso, precisamente, al ir señalando un poco cada uno de estos temas, me voy a detener más en algunos de los que tal vez tengan mayor presencia entre nosotros, pero el interés mío es un interés de advertencia. O sea, yo no me meto en estos temas por simple curiosidad, ni tampoco para satisfacer la curiosidad de los demás. O sea, me meto porque creo que es un problema que está muy extendido, que hace mucho daño, que confunde mucha gente y que es verdaderamente peligroso, espiritual y psicológicamente. Después señalaré más concretamente algunos de los peligros reales que pueden venir de meterse en estos terrenos. O sea, la función mía es en este sentido pastoral y quiere ser simplemente un llamado de alerta, es decir, cuidado, ojo, esto es peligroso. Esto es peligroso y hay diversos tipos de peligros. Peligros de confusión, peligros para la fe, peligros psicológicos, peligros incluso a veces hasta para la salud física. Esa es la función mía. El peligro cuando uno se mete en esto por curiosidad, ¿qué pasa? Ustedes han oído hablar del padre González Quevedo, jesuita español que está en psicología, que ha sacado revistas de parapsicología y que anda dando vueltas por ahí. González Quevedo empezó con la mejor buena voluntad y la mejor intención del mundo. Empezó en un país como Brasil, donde el desarrollo del espiritismo, a través de la umbanda, de la macumba, del quimbanda y de otros cultos que mezclan cristianismo supersticioso con religiones africanas y con el espiritismo de Allan Kardec, está tremendamente desarrollado, donde existen medios curanderos, donde existen personajes como el Searigó. González Quevedo empezó con la buena intención de desenmascarar a esos personajes y pensó que la mejor forma de desenmascararlos era a través del estudio de la parapsicología, en lo cual hasta un cierto punto tenía razón, pero en otra parte se equivocaba. Se dedicó a dar conferencias, a hablar, a hacer debates, a hacer entrevistas por televisión, y el resultado que consiguió fue lo contrario de lo que él pretendía. O sea, consiguió despertar la curiosidad de la gente por el tema, que la gente se metiera a leer cosas, y como lo que hay para leer en general no es bueno, hizo más daño que bien. Aparte de eso, que González Quevedo tiene algunas de sus ideas teológicas bastante flojitas. Bastante flojitas con respecto a la mística, confunde la mística con lo psicológico en muchos de sus textos, respecto del tema del diablo, la negación de la posibilidad de la posesión, del exorcismo, o sea, algunos puntos bastante discutibles. Pero digo, el resultado que él obtuvo fue lo contrario de lo que él quería, o sea, fue despertar curiosidad inútil por esos fenómenos. Yo no quisiera hacer eso. O sea, si algo me interesa simplemente es hacer un llamado de prevención, hacer un llamado de alerta en estos temas. Por eso voy a tratar casi de resumir la alerta principal en cada uno de estos capitulitos. En primer lugar, decíamos la teología ficción y la definíamos como una mezcla de la ciencia ficción con la teología. La característica principal que podemos poner aquí es que se trata de una confusión de misterios que en el mejor de los casos son naturales con el misterio sobrenatural. ¿Qué es lo que ubicamos aquí? Toda una serie de libros bastante de moda. Ya hice referencia a los libros de von Däniken que han salido en el cine. Recuerdos del futuro, segunda parte. Aparte de Recuerdos del futuro, tiene El oro de los dioses, tiene libros sobre los extraterrestres, etcétera. Una especie de von Däniken, pero en un nivel de mayor divulgación masiva a través de conferencias y todo eso, es el señor Fabio Serpa, que también saca alguna revista sobre estos temas y que ha publicado varios libros. Junto con eso, toda una serie de libros que se refieren al tema del Triángulo de las Bermudas, los libros de Berlitz, por ejemplo, o El fin del mundo en el año 1999, creo que se llama. Los libros de viajes extraterrestres del señor Yosip Ibrahim, Yo visité Ganimedes, mi preparación para Ganimedes. O sea, ¿cuál es lo común que existe en el fondo de todos estos libros? Es tomar misterios que en todo caso son misterios naturales, que tendrían que ser resueltos científicamente, y meterse
a macanear alrededor de esos misterios, dejando correr la imaginación o mezclando a elementos de ciencia verdadera con elementos imaginativos, y todos ellos terminan metiéndose en lo religioso. Aunque no tengan nada que ver en el tema, pero terminan metiéndose en el problema de lo religioso. Berlitz empieza a hablar del Triángulo de las Bermudas, ningún problema. Si es cierto que desaparecen barcos y aviones o no es cierto, eso corresponde determinarlo científicamente. ¿Qué explicación tienen esas desapariciones? Bueno, eso tiene que estudiarlo la ciencia, yo no sé qué explicación tiene. Pero va a buscar al final de su libro siempre una interpretación religiosa. Lo mismo pasa con von Däniken, con la diferencia que von Däniken recurre para solucionar todos esos interrogantes a dioses extraterrestres, o sea, seres de otros planetas que vienen a ocupar el lugar de la divinidad, y trata de explicar incluso los libros sagrados a través de los extraterrestres. Cristo fue un tipo que tenía unos poderes extraordinarios, hay que reconocer los milagros de Cristo, lo que pasa es que no eran milagros, son milagros para nosotros, pero Cristo, como era un extraterrestre que venía de una civilización superior, entonces tenía esos poderes. Los visitadores de Ganimedes, el ingeniero colombiano que viajó en un ovni, también los extraterrestres vienen para comunicarnos una nueva religión, que cuando tratan de explicar en qué consiste esa nueva religión se quedan en una moralina humanista, en hablar de una fraternidad universal, de la paz entre los hombres de los distintos planetas y otra serie de lugares comunes que para eso no hacía falta que vinieran de otro planeta a explicárnoslo. Lo mismo Powell y Bergier en su libro acerca del retorno de los brujos, lo mismo la revista Planeta, publicada en francés y en castellano, apareció hace algunos años y donde tocaba todos estos temas. Manejan elementos científicos, hablan un lenguaje científico, pero con mucha facilidad meten dentro de lo científico la imaginación e incluso la mentira directa. O sea, en este terreno lo más fácil es el surgimiento de lo comercial. O sea, el señor von Däniken, con todo su aparato pseudocientífico, es un comerciante, incluso es un macaneador que miente a sabiendas. O sea, el señor von Däniken, por ejemplo, habla en el oro de los dioses, habla del museo que tiene un sacerdote en el Ecuador, donde hay placas de oro con grabados que no son identificables como de ninguna civilización. Esas placas no son placas de oro, sino que son placas de diversos metales y de latón, y son fabricadas modernamente y no de una manera antigua. Lo mismo en la caverna de los Tallos, donde se encontraba descendiendo a la caverna, y él habría descendido, libros de un metal que parecía en hojas finísimas de papel escritas en lenguaje desconocido. Cuando una expedición científica auténtica bajado a la caverna de los Tallos, lo único que encontró fue esqueletos de murciélagos, no había otra cosa. Sobre eso, señalo von Däniken, no porque valga doctrinalmente, sino porque es uno de los libros más difundidos. Acaba de aparecer en Buenos Aires, editado por Huemul, un librito que se llama Vikingos o extraterrestres, del profesor Juan Schobinger. Es un científico en serio que se mete en el tema, profesor de etnología y de antropología de la Universidad Nacional de Cuyo, donde analiza las diversas interpretaciones de presencia en América Latina, desde el libro de Mormón de Joe Schmidt, donde pone la emigración de las tribus de Israel a los Estados Unidos, las apariciones de Cristo en Estados Unidos y las tablas de oro del arcángel Moroni, hasta, sobre todo von Däniken lo analiza bastante extensamente, mostrando que es un macaneo que no resiste el mínimo análisis científico. Sin embargo, la credulidad de la gente en esto es extraordinaria. Se ha trabajado mucho en esos libros, en lo de von Däniken, por ejemplo, con el sepulcro de Palenque, o sea, aquella lápida de la tumba de un sumo sacerdote, en la cual parecería, de acuerdo a la imagen, y más que en la fotografía, si se hace un croquis de la imagen arreglándole unas cositas, donde aparecería el tipo montado sobre una especie de cohete. Y von Däniken interpreta el cohete como una nave extraterrestre aparecida en tiempo de los aztecas. Schobinger hace el análisis como etnólogo y interpreta cada uno de los elementos de esa piedra, que no es nada original, sino que son elementos comunes en la iconografía de los aztecas. Y dice, incluso von Däniken es deshonesto porque él pone siempre la foto y los grabados de la piedra en sentido horizontal, porque lo hacen parecer más un cohete, cuando la piedra tiene que ubicarse en sentido vertical. Y solamente así se puede encontrar la interpretación verdadera. No digamos nada, qué sé yo, de un señor como Fabio Serpa, por ejemplo, tan popular en algunos ambientes argentinos.
y que saca una revista de omnilogía, parapsicología y misterio, no sé si la revista todavía sale, en las cuales incluso había hasta algún ingeniero y creo que había hasta un comodoro que participaban del comité de redacción de esa revista. Simplemente yo me acuerdo, leyendo uno de los libros de Fabio Serpa, me acuerdo de dos elementos. Cuando describe el descenso de un cohete que después vuelve a salir dejando quemada la tierra, dice, y ladraban los perros de la vecindad. Dice, es el instinto de los animales que les sirve para captar lo sobrenatural y lo cósmico. O sea, como si el instinto de un animal fuera a captar lo sobrenatural. El animal podría captar en todo caso el ruido que hizo el cohete, o como capta el ruido de un auto, pero no lo sobrenatural. Y si es un cohete, ¿por qué poner lo sobrenatural ahí donde no existe? Yo no sé si existen los ovnis o si no existen, pero en todo caso, el demostrar que existen y el tratar de averiguar de qué se trata es algo que le corresponde a la ciencia, y no tenemos por qué hacer una mitología con eso, ni meter ese terreno en el tema de la religión. Son dos cosas distintas. Fabio Serpa en uno de sus libros habla de la existencia de un mundo subterráneo, que sería como un submundo completo en el cual viven los verdaderos iniciados en los misterios sobrenaturales y los que están ya en la segunda etapa de la evolución. Y ese mundo de caverna pone como uno de los ejemplos, dice, cuando Hernán Cortés en la conquista del Perú ve al ir a buscar al Inca, que el Inca con todos sus indios se meten detrás de un árbol y desaparecen todos, y tratan de buscar la entrada por donde el Inca con todos sus indios habían desaparecido bajo la tierra y no la encuentra. Esa era una de las entradas misteriosas al mundo subterráneo. Pues bien, si Fabio Serpa es capaz de ponerlo a Hernán Cortés como conquistador del Perú, es decir, de confundirlo con Pizarro y de mezclar a Hernán Cortés con los incas, qué sé yo, es capaz de confundir un marciano con un correntino. Digo porque es gente que suele trabajar con esa seriedad, digamos, y uno verdaderamente se sorprende hasta qué punto uno puede tragarse las cosas que dice esta gente. Qué sé yo, Powell y Bergier, que aparecen como serios estudiosos del tema en Europa, ponen, por ejemplo, hablando de los misterios esotéricos que existían detrás del Tercer Reich y de la CSS de Hitler, ponen la lucha en los últimos días de la defensa de Berlín contra los rusos, y dice que en esa lucha participaban 10.000 tibetanos, que se dejaron masacrar por los rusos defendiendo las ruinas de Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. Yo he leído varias obras sobre la defensa de Berlín, obras escritas por testigos presenciales, incluso he conversado con varios testigos presenciales, y jamás en ninguna de esas obras, y ninguno de los testigos presenciales a los cuales que combatieron en Berlín, recuerdo un capitán español con el cual conversamos largamente sobre el tema, y yo le pregunté expresamente, ninguno de ellos vio jamás un tibetano en Berlín. Y en los últimos momentos de Berlín, donde eran unos pocos centenares de hombres los que defendían las ruinas de la capital alemana contra los rusos, 10.000 tibetanos hubieran sido una cosa más vale notable, ¿no? O sea, con qué facilidad se puede inventar en ese terreno y qué credulidad que existe. O sea, por eso, si a alguno le interesa el tema o ha leído ese tipo de obras, les recomiendo el libro de Schrödinger, Vikingos o extraterrestres se llama. En general se creen elegidos, o sea, el señor Ganimedes, el señor Yosip Ibrahim, que viajó al planeta Ganimedes, que es un planeta desconocido. Yo conocí uno de un personaje de Buenos Aires que también lo llevaron en un plato volador y tuvo conversaciones, en un tiempo hizo bastante ruido en las revistas, prefiero guardarme el nombre, se fue amigo mío en un tiempo. En una entrevista le hicieron una entrevista, incluso en el semanario Skew le hicieron una entrevista 2 páginas, y decían fulano de tal, doctor en ciencias económicas, dice, una personalidad culta, seria, sí, pero yo recuerdo que cuando él tenía 17 años, un día que, en fin, nos había hecho una macana y fuimos a protestarle bastante enojados al padre de él, que era médico, nos dice, muchachos, dice, tengan compasión, dice, ustedes saben que el cerebro es un órgano como cualquier otro y también se puede enfermar.
O sea, este hombre médico nos dijo que su hijo estaba loco, y lo dijo cuando tenía 17 años. Apareció a los 30, 35 años viajando en un plato volador, tuvo entrevistas por la televisión, entrevistas en las revistas, hasta en el semanario Esquio, que es una persona seria, una persona culta con un título profesional, lo cual no quiere decir nada. Ustedes saben que hay formas de locura que no impiden que en otro orden de la vida una persona funcione normalmente e incluso con una capacidad intelectual bastante desarrollada, ¿no? O sea, ¿de qué forma la imaginación puede en ese sentido divulgarse? Para hacerlo un poco más divertido les puedo contar, un amigo mío periodista, trabajaba en la agencia Saporiti, me contaba un día que estaban, ya hace algunos años, estaban en Buenos Aires un sábado a la tarde, donde las agencias suele haber pocas noticias, y se les ocurrió hacer un invento. Hicieron aparecer en Berazategui, cerca de La Plata, un monstruo que había sido visto por varias personas, que echaba fuego por los ojos y por la boca y por las narices y que había asustado al vecindario. Inventaron la noticia, sale la noticia en el diario La Razón, un diario típico para sacar ese tipo de cosas. Como salió, mandaron una o dos noticias más acerca de la aparición del monstruo. Al tercer día las noticias empezaron a llegar de Berazategui a la agencia ya solas, porque la gente lo veía. Una semana después mandaron dos periodistas de la agencia a Berazategui a entrevistar al comisario. El comisario los insultó: por culpa de ustedes que han largado el asunto del monstruo, ando desesperado, he tenido que pedir refuerzo de guardia, etcétera. Y un cabo de policía que estaba ahí le dice: pero no, señor, dice, si yo lo vi. Sale noticia del día siguiente, la policía confirma la existencia del monstruo, fue visto por un cabo. Y tenían pensado hacerlo pasear por toda la costa del Río de la Plata y entrar en Buenos Aires por la boca. Cuando el dueño de la agencia se enteró, entonces se cortaron las noticias, ¿no? O sea, pero le digo, ¿hasta qué punto la credulidad entra en estos terrenos? Al margen de esto, en fin, lo que se puede decir acá, o sea, no ser fáciles de tragaderas para buscar como solución del misterio la primera solución que se presente. Si uno tiene una idea fija, son los extraterrestres, es cuestión de empezar a buscar por un lado o por otro, y cualquier aparente misterio que hay, solucionarlo por ahí resulta fácil. Bueno, si lo quiere hacer, que lo haga, pero no tienen por qué meterse con lo religioso. No confundamos los planos. El misterio sobrenatural es una cosa, los misterios científicos son otra cosa distinta. En el terreno segundo, que decíamos el fondo psicológico, nos encontramos, en primer lugar, con el tema del psicoanálisis. Ya lo he señalado, que es lo que Freud decía: no me interesa el piso alto de la casa, me interesa el sótano. Ese es el problema principal, al menos de la explicación psicoanalítica de las cosas. Trata de explicar lo superior por lo inferior, explicar lo superior por lo inferior, y ofrece como una trascendencia lo que no es trascendencia, sino trascendencia hacia abajo. Esto incluso en un discípulo de Freud como es Jung, que aparentemente se acerca mucho más a lo religioso. Cuando Jung intenta explicar todas las formas del simbolismo religioso en las diversas religiones como manifestaciones del subconsciente colectivo, está equivocando el camino. El simbolismo existe en lo religioso, pero es simbolismo de algo superior. Un elemento donde aparece claro este intento de explicar lo superior por lo inferior es precisamente en el concepto freudiano de sublimación. Que yo lo he escuchado una vez, me lo decía un psicólogo católico, me decía, claro, lo que habla Santo Tomás o San Agustín de un gobierno despótico de las pasiones es lo que Freud le llama represión. Lo que Santo Tomás o San Agustín dicen gobierno político de las pasiones es la sublimación. No, el problema está en lo siguiente: no se puede hablar en ese sentido de sublimación. Cuando el cristiano habla del amor, ¿qué es? ¿Dónde es que tiene que mirar? Hacia arriba. ¿Cuál es el punto de partida? Dios es amor, y ese amor de Dios se comunica a los hombres en la caridad, y ese amor de caridad es capaz de asumir el amor psicológico entre un hombre y una mujer, y ese amor psicológico y espiritual entre un hombre y una mujer se manifiesta también en el plano sexual, en el plano físico, en la unión matrimonial.
pero el punto de partida está arriba, es Dios, es amor, y ese amor de Dios es participado de distintas maneras hasta expresarse corporalmente en el acto sexual. En cambio, para Freud el punto de partida es al revés, el punto de partida está abajo, y desde abajo trata de explicar lo otro. Para Freud el amor de Dios sería sexo sublimado o instinto sublimado, es invertir las cosas intentando explicar lo que es más alto, lo que es superior, por lo inferior. Ahí está precisamente el peligro o el problema del psicoanálisis. Hoy se pone de moda a veces el psicoanalizarse, por cualquier cosa se recurre al psicoanálisis, porque un chico se porta mal, como se portan mal todos los chicos de determinada edad, tiene problemas de conducta, entonces hay que psicoanalizarlo, y si la familia tiene plata, el psicoanalista seguro que va a indicar una terapia de grupo familiar para que toda la familia concurra a Yo les diría, en fin, esto entraría en otro terreno. Yo al menos lo que les diría, en ese terreno, el padre Castellani en su trabajo sobre Freud, él dice, el psicoanálisis se compara en el plano psíquico a lo que es una operación en el plano físico. Uno recurre a una operación en el cuerpo si está seriamente enfermo. Recurramos a eso. Bueno, en todo caso, si hay que recurrir a eso, es necesario hacerlo en caso de enfermedad y no por cualquier cosa. Y no a cualquier psicólogo o psicoanalista, porque si un psicólogo, si un psicoanalista no tiene una visión global del hombre, filosófica e incluso teológica, puede a veces hacer más daño que bien. Porque es como si desarmara todas las piezas y después las vuelve a armar, y a lo mejor las vuelve a armar mal. Las vuelve a armar mal. También recuerdo el caso que me contaba un psicólogo católico, una mujer que le llegó a su consultorio y que había pasado por manos de un psicoanalista. Una chica casada hacía poco que descubre que el novio no era tan bueno como parecía y que la engañaba frecuentemente. Entonces va al psicoanalista. El psicoanalista le escucha la historia y dice, pero mire, la que es culpable es usted. Usted tiene un afán posesivo sobre su marido y por eso se siente molesta. Eso es lo anormal, lo suyo, no lo de su marido. Usted tiene que hacer lo mismo. O sea, eso es lo que puede hacer, matar el sentimiento de culpa y dejarlo tranquilo, pero lo deja tranquilo destruyendo la vida o destruyendo una familia. O sea, ese es el problema. Pero ahí está cuando se explica lo superior por lo inferior. Esto lo señalo de paso simplemente porque es un terreno en el cual puede darse la falsa trascendencia hacia abajo, o sea, hacia el meterse en el sótano. En cambio, el tema de la parapsicología merece algunas palabras más. O sea, ¿qué es lo que estudia la parapsicología? La parapsicología estudia una serie de fenómenos que están al margen del funcionamiento normal de lo psicológico. Hay fenómenos que quedan en el plano de lo psíquico y fenómenos que se refieren también a lo físico. Fenómenos que quedan en el plano de lo psíquico son algunos como los que señalamos anteriormente, los fenómenos de percepción extrasensorial, una capacidad perceptiva de adquirir informaciones acerca del mundo exterior sin recurrir a los 5 sentidos conocidos. Se llama telepatía cuando la fuente de información es la mente de otra persona. Es frecuente la telepatía, transmisión de pensamiento. Clarividencia cuando la fuente es un objeto material o un acontecimiento concreto. Presente se llama clarividencia. En el pasado, retrocognición, o sea, conocer acontecimientos pasados, y en el futuro, precognición. Se puede utilizar para esto el recurso a algunos objetos. La bola de cristal, la borra de café, el péndulo, la horqueta, no son objetos mágicos, sino que son apoyos que sirven para concentrarse al sujeto y permitirle el funcionamiento mental. Cuando estos fenómenos se producen en el plano físico, tenemos la psicoquinesis, o sea, el movimiento de objetos producidos por la mente. Se puede mover, se puede romper, se puede deformar objetos inanimados sin tocarlos. Producir imágenes, el caso de Ted Serios en Estados Unidos, lo que se llama fotografía del pensamiento, imprimir mentalmente una placa fotográfica, o hacer aparecer objetos, lo que se llama aportes, que sería lo que se da en algunas sesiones espiritistas. El problema de estos fenómenos es lo siguiente: estos fenómenos son reales, muchos de estos fenómenos al menos son reales.
En el campo de la parapsicología existe gente que ha trabajado seriamente, el caso de Ryan en Estados Unidos, por ejemplo, ha estudiado estos fenómenos, ha reproducido algunos de estos fenómenos en laboratorio, excluyendo la posibilidad de un fraude, ha mostrado estadísticamente que son fenómenos que trascienden lo normal, etc. ¿Cuál es el problema? Yo señalo en la parapsicología lo siguiente. La parapsicología, si bien trabaja con una metodología científica, es una semiciencia. Digo semiciencia. Una vez cuando hablé de esto en San Luis, un parapsicólogo se me ofendió porque dijo que yo había dicho pseudociencia. ¿No? Yo no digo pseudociencia. Trabaja científicamente, pero es una semiciencia. ¿Qué quiero decir con esto? La parapsicología estudia un fenómeno, lo comprueba, trata de reproducirlo en laboratorio y lo clasifica. Mueve un objeto a distancia sin tocarlo, eso es psicoquinesis, es decir, movimiento a distancia. Transmite el pensamiento a distancia, eso es telepatía, es decir, sensación a distancia. Se produce lo que se llaman las casas embrujadas, esos fenómenos donde hay golpes, muebles que se corren, objetos que atraviesan las paredes. Es un fenómeno de psicorragia, es decir, de escape de fuerzas psíquicas. Se produce el conocimiento de un hecho futuro, eso se llama precognición. O sea, estudia los fenómenos, los clasifica y les pone un nombre. Y después se quedan contentos y dicen, esto lo explica la parapsicología. Entonces, cuando González Quevedo trata de mostrar, por ejemplo, que la posesión diabólica no existe, analiza los signos de posesión que da el ritual romano y dice, habla lenguas extranjeras que no conoce. Bueno, eso lo explica la parapsicología, eso se llama xenoglosia. Pero la parapsicología no explica nada. ¿Qué es lo que hace la parapsicología? La parapsicología comprueba el hecho y lo clasifica y le pone un nombre. Pero ¿por qué se producen esos fenómenos? No se sabe. Existen teorías, existen muchas teorías. Algunos dicen que esos fenómenos son como fenómenos de radio, ¿sí? Transmisión de ondas. Evidentemente, si uno mueve un objeto sin tocarlo, hay algo que pone en contacto la mente con el objeto. ¿Pero qué ondas son? Ondas cerebrales, dicen algunos, eléctricas. Sí, el cerebro produce algo de electricidad, pero no lo suficiente como para mover un objeto pesado. Son demasiado débiles. Por otra parte, estos movimientos o estos influjos de telepatía no admiten barreras físicas. Se dan en la jaula Faraday, en aislamientos de cristal, en aislamientos de plomo, a miles de kilómetros de distancia. Han hecho experimentos los soviéticos. Entonces empiezan a hablar de campos gravitacionales, que son campos que no tienen ese tipo de barreras físicas, la ley de gravedad, muchas otras teorías, pero ninguna de ellas explica satisfactoriamente todo este tipo de fenómenos. Por eso digo que es una semiciencia. Comprueba los fenómenos, pero no les busca explicación. Y sin embargo existe una especie de soberbia parapsicológica cuando dicen esto se explica por parapsicología. No, en el estado actual de la cosa la parapsicología no explica nada. Simplemente comprueba y clasifica. Les puedo poner sobre esto una anécdota. Cuenta una antigua tradición que en el martirio, creo que fue de San Dionisio, en Francia, cuando lo degollaron al santo, dicen que el santo levantó la cabeza y caminó llevando la cabeza en las manos. Y dicen que una vez estaba un sacerdote contando la historia de San Dionisio y cuenta eso. Lo degollaron, entonces él levantó la cabeza y caminó con la cabeza en las manos. Y se para un tipo entre el público y dice, pero por favor, padre, dice, no me venga con cuentos. Dice, ¿cómo va a creer eso? Que caminó con la cabeza en las manos. Y el cura lo mira seriamente y le dice, pero ¿no sabe que eso es un caso típico de cefaloforesis? Ah, bueno, dice, disculpe, yo no sabía. O sea, cefaloforesis quiere decir portación de cabeza en griego. O sea, y yo lo digo en broma, pero a mí me pasó en serio. Una vez que estaba hablando sobre el tema, estaba hablando sobre estos temas y se me ocurrió hacer mención del fenómeno ese de lo que llaman casas embrujadas, o sea, y que los parapsicólogos dicen es psicorragia, o sea, donde se producen esos movimientos de objetos, ruidos, golpes, baldazos de agua, muebles que se corren, etcétera. Es un fenómeno bastante frecuente, cualquiera que sea la explicación que se le dé, es un fenómeno muy frecuente. Y una persona que escuchaba, yo había acabado de contar el cuento
Cuento la historia esta de la cefaloforesis. Una persona que me escuchaba me dice, pero no, padre, eso no es posible. Le digo, mire, es un caso bastante frecuente, es común, el caso de las casas, yo he encontrado 2 o 3. Dice, no, dice, yo no puedo creer, eso no puede ser. Digo, mire, es un fenómeno que se llama poltergeist. Ah, bueno. Poltergeist es el nombre que le dan también los parapsicólogos, quiere decir espíritus traviesos, espíritus ruidosos, espíritus inquietos, duendes. No explica nada, le pone un nombre. Pero cuando le di el nombre se quedó contento. O sea, eso es lo que hace la parapsicología. O sea, comprueba los hechos, les pone un nombre y con eso se quedan satisfechos. Entonces, González Quevedo dice, el ritual romano dice que uno de los signos de posesión diabólica es que habla lenguas extranjeras que no conoce. Pero eso lo dice en su libro que es la parapsicología, literalmente, pero no, eso se explica por xenoglosia, es decir, se explica por hablar en lenguas extranjeras. O sea, lo hace en serio, ¿no? Ese es el aspecto, o sea, se puede investigar, hay investigadores serios. Hay que tener cuidado cuando esa investigación se da en niveles de divulgación porque ahí a veces se macanea. Hay que tener cuidado con otra cosa, que es lo que advierten en general los que trabajan seriamente en parapsicología. En primer lugar, que el tratar de experimentar con este tipo de fenómenos es psíquicamente peligroso. El mismo González Quevedo lo dice. El tratar de desarrollar en uno estas facultades a través de experimentaciones no guiadas, psíquicamente es algo peligroso que puede llevar a producir alteraciones mentales. Señalamos ya anteriormente que estos fenómenos no son fenómenos de mutancia hacia una especie de superhombre, sino que son fenómenos que se pueden ubicar en la parte inferior del hombre y no en la parte superior. Les señalaba antes lo que dice sobre esto René Sudre, Tratado de Parapsicología. Señala que estas facultades pueden ser adquiridas accidentalmente. ¿De qué manera? Un traumatismo, un sacudimiento moral, los cambios fisiológicos de la pubertad y la menopausia pueden provocarlas o favorecerlas, y menciona algunas médiums espiritistas. Estas facultades parecen exigir un terreno neuropático para desarrollarse. Las intoxicaciones son las que producen los efectos más notorios. El uso de drogas a veces ayuda el surgimiento de este tipo